bendiga a cada oyente que nos estará viendo. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, bajo el tema maldición generacional. Conmigo se encuentra nuestro hermano Lenny Quintana. Dios te bendiga, ministro. Dios te bendiga, pastor. Hoy estaremos haciendo varias preguntas, ¿verdad?, sobre la maldición generacional, reconociendo que los pecados que puede cometer un padre o una madre también lo pueden cometer los hijos, para entonces así despertar conciencia a cada alma que se encuentra con nosotros. Y antes de comenzar, quiero leer un versículo en Jeremías 31, versículo 29, en la Nueva Versión Internacional, que dice: los padres comieron uva agria y a los hijos les duele los dientes. Y hoy quiero, ¿verdad?, estar compartiendo con el ministro Lenny sobre este tema. Supe que estabas usando sustancias controladas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, yo comencé a usar sustancias a la edad de 17 años, ¿verdad? Que estaba en un hogar donde mis familiares pues utilizaban heroína, crack y otras sustancias más, ¿verdad? Mi mamá se inyectaba por vena y lo más triste fue que durante el crecimiento mío, desde pequeño hasta los 17 años, no hubo sustancia en mi hogar. Pero cuando cumplí los 17, ahí fue que mi mamá comenzó a utilizar sustancias controladas. Y estuve en ese ambiente un tiempo, ¿verdad? Hasta que mi mamá se recuperó, pero me crié en ese ambiente. Y eso fue lo que me condujo a utilizarla. Tú te criaste de momento en un ambiente que se usaba sustancias controladas. ¿Qué tipo de sustancias controladas usaban? Crack, heroína y cocaína. ¿Y usted visualizaba cuando lo usaban al frente de usted, o cómo era su crianza en ese tiempo que estaban usando sustancias controladas? Como yo era el mayor, porque somos 3, está mi hermano menor, mi hermana, que es la del medio, y yo que soy el mayor. Y yo pues siempre estaba más apegado a ese ambiente, a cuando ellas lo utilizaban. Ajá. Y siempre estaba metido ahí en la habitación, porque era una habitación que ellos se metían del hogar. Y siempre estaba ahí con ellos. Y sí, lo veía. En ese momento, cuando pequeño estabas viendo eso, ¿no te dio curiosidad de usarla o...? Sí, me dio curiosidad y primero comencé con la marihuana. Uh-huh. Empecé a beber y a fumar marihuana y luego caí en el vicio del crack, que era lo más que se me movía, que yo veía en mi hogar, porque mi mamá en ese entonces no se inyectaba enfrente mío. Uh-huh. Pero sí fumaba crack. Y es lamentable lo que voy a decir, pero llegué en el momento de compartir hasta con ella, fumando esa sustancia. Quiere decir que en ese tiempo, ¿verdad?, que tu mamá estuvo usando sustancias controladas, tú también llegaste a usarlas también hasta juntamente con ella. Sí, eso es correcto. Quiere decir que tu crianza, ¿verdad?, comenzó siendo una crianza normal. Uh-huh. Una crianza perfecta, pero de un tiempo comenzaron a usar esas sustancias. Sí. Y te entró en ti un deseo de usarlas también. Un deseo, era como que algo que no un deseo terrible. Tú sabes que no era desenfrenado, porque con Tito la probé, el cuerpo le gustó, me gustó y seguí utilizándola. Lenny, ¿cómo tú te sentiste cuando viste que tú estabas en el mismo vicio que tu madre? Yo al principio dije, wow, hasta dónde llegamos. Pero como ya estábamos en esa situación, pensé que íbamos a morir así. Y pensé que jamás íbamos a salir de eso. Pues seguí utilizándola, ya no me importaba si vivía o no, porque como ya se supone que me cuidara, porque me crié sin papá, ya estaba perdida en ese mundo, pues yo le seguí los pasos. Le seguiste los pasos. Me dijiste que tu mamá logró soltar esos vicios. Amén. Y convertirse al Señor también, ¿verdad? Amén. Y usted siguió. Sí, mira cómo son las cosas. Al principio yo fui el primero que di el paso. Que te convertiste a Cristo. Que me convertí a Cristo. Eso fue y me acuerdo del año y todo. Fue en 1997. Me convertí a Cristo por primera vez. Y lloraba por mi mamá. Aprendí a orar porque una tía que tengo me ayudó, uh-huh, me enseñaba. Y con ella fue que yo fui a la iglesia y me convertí, acepté al Señor por primera vez. Y ella me enseñó cómo orar y cómo buscarle a Dios, cómo orar por mi mamá, porque yo le preguntaba
¿qué yo puedo hacer para que mami se quite de esto también? Porque el hogar ya se había corrompido. Ya no estaba mi hermana ni mi hermano viviendo con ella. Mi hermana vivía con mi abuela. Pero mi hermanito menor siempre se quedó conmigo. Yo me lo llevaba y en ese entonces vivíamos en casa de mi tía, en los altos de la casa de mi tía, que estaba la casa vacía. Y pues ahí fue que comencé a buscar del Señor y a clamar por mi mamá. Y al fin y al cabo, mami fue un hogar que está en Río Grande, Puerto Rico, que no sé si todavía está abierto, pero se llamaba el Hogar El Arca, en Malpica. Y allí fue que mi mamá comenzó su recuperación. Quiere decir que tu mamá, ¿verdad? Comenzó en eso y por las oraciones de su hijo, Amén. constantemente y la búsqueda en espíritu y en verdad, Dios se movió a misericordia y la sacó del vicio que tenía. Amén. Ahora, tu mamá es salir del vicio. ¿Y cómo tú caíste en el vicio si Dios estaba contigo, tú estabas clamando y orando? ¿Qué te hizo desviarte del camino y volver a la misma sustancia que tu mamá, la viste a tu mamá teniéndola? Todo comenzó, dejé de orar, dejé de buscarle al Señor. Me enfoqué en otras cosas y puse primero un trabajo que tenía. Y como trabajaba de noche, dejé de ir a los cultos, dejé de orar. Entonces, como pensé que estaba bien, pero cuando recibí el primer cheque del trabajo, volví de nuevo. Te vinieron muchos pensamientos. Muchos pensamientos cuando cogí dinero en la mano. Me vinieron muchos pensamientos y volví de nuevo al punto, volví otra vez a beber y a utilizar sustancias. Cuando llegaste a ese momento que volviste a tomar sustancias, ¿pensaste en el pasado difícil que tuviste o solamente fuiste como cegado por Satanás y lograste ese propósito que el diablo quería? Chacho, fui cegado totalmente. Me cegué totalmente. Fue como una ceguera espiritual que el enemigo puso, que yo mismo permití por haber dejado de orar, por haber dejado la búsqueda del Señor y me cegué totalmente, que hasta terminé viviendo en un residencial público y hasta llegué hasta tocar fondo y hasta deambular en las calles. ¿De ambulante? Sí, Igualmente que lo que hacía tu madre. igual. Quiere decir que tu madre salió del vicio y al tu madre verte a ti, se podía ver ella misma, Amén. viendo los mismos demonios, los mismos espíritus inmundos atándote. Te pregunto, ya que estabas en ese vicio y conocías al Señor, ¿cuáles eran los pensamientos que te llegaban cuando tú estabas quizás durmiendo, quizás en la esquina o cualquier momento que tú me puedas decir, en este momento yo pensé en Dios, en este momento yo pensé en estos problemas que tuve, me arrepiento en haber hecho estas cosas? En el momento que volví a caer, como tenía dinero, estaba todo el mundo conmigo. Tenía amistades por todos lados. Porque todavía seguía trabajando, aunque usaba sustancias. Pero en el momento que dejé de ir a trabajar, por causa del vicio, Se apoderó de ti. se apoderó de mí totalmente. Se fueron los amigos, se fueron las amistades, me quedé totalmente solo. Empecé a deambular y casi siempre, como yo soy de un pueblo que es playero, me senté en la playa y me puse a analizar y me puse a pensar. Y ahí fue que yo dije, wow, de verdad que yo estaba mejor donde estaba. Yo tengo que volver otra vez a los caminos del Señor. Tengo que cambiar, pero uno puede pensar eso, uno puede decir que quiere cambiar, pero si no está a la disposición en uno para cambiar, uno no lo va a hacer. Porque es que en esos momentos uno necesita ayuda. Uno solo a veces no puede, uno necesita una mano ayuda. Eso es así. Amén. Y entonces no tenía esa ayuda de nadie. Porque entonces, en este entonces mi mamá ya estaba enojada conmigo. Porque yo había hecho un sinnúmero de cosas que, tú sabes, que robaba para poder mantener el vicio. Hasta mi propia familia llegué a hacerlo. Mi familia me dio la espalda por eso mismo. Y hasta, pues, ahora es que yo vengo ganando la confianza de nuevo de mi familia, ¿verdad? Y ahora es que me abren las puertas de sus hogares y ahora yo puedo entrar y hablar con ellos normalmente. Ellos me tratan como de verdad yo quería que me trataran en ese entonces. Porque hay que reconocer que la vida del adicto es una vida rechazante, una vida llena de maltrato psicológico, maltrato emocional, en el cual te despreciaron,
te cerraban las puertas, quizás escondían las cosas, pero llegaste en un momento de sentirte en una cárcel. Sí. Y te quiero preguntar esto porque el salmista dice, saca a mi alma de la cárcel para poder adorarte. Pero tu cárcel era una cárcel que tenía solución. Tú en algún momento en tu, ¿verdad? Deambulando, en tu momento difícil, lograste tirarte de rodillas, ya que teniendo conocimiento de Dios y decirle, Señor, sácame de aquí. Sí. Da sentimiento. Porque en una ocasión fui a la playa, y era de noche ya. Y según las olas del mar, yo grité. Dice, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar así? Si de verdad tú eres Dios, sácame de esto. Devuélveme otra vez el gozo que yo tenía antes, devuélveme otra vez la vida que yo tenía. Pero ese entonces yo no entendía que era yo que tenía que tirar el paso. Y de verdad me sentí solo. Y clamé y le dije a Dios, Dios, sácame de aquí. Allí de rodillas en la playa, yo me acuerdo esa noche. La brisa del mar me daba y yo más gritaba. Según el sonido de la ola, yo más gritaba y más gritaba, porque yo quería que Dios me escuchara. Y en ese momento, pues, reconocí que yo necesitaba del Señor. Wow, me gustó esa expresión de sacar un grito de ya no puedo más nada. Y te pregunto, ya que creciste en una casa disfuncional, ¿nunca guardaste rencor a tu mamá por haber usado droga? Quizás no le dijiste por culpa tuya yo estoy donde yo estoy, porque tú fuiste la que comenzaste, ya que, ¿verdad? Cuando tus ojos fueron abiertos con claridad, diste de cuenta que estaba usando los mismos vicios que tú terminaste usando y caíste en la red del Satanás, reconociendo que la maldición generacional viene de generación en generación. Y al ver a tu mamá haciéndolo, volviste a caer. En algún momento tú le guardaste rencor a tu mamá por haber caído en donde caíste. Nunca se lo dije, pero sí. Lo pensaba. ¿Cuáles eran los pensamientos o quizás las expresiones que tú hacías cuando estabas en tu condición? Yo decía, yo estoy así porque en mi hogar lo hicieron. ¿Y por qué mami hizo esto? ¿Por qué mami se dejó caer así de esa manera? Tal vez si la vida hubiese sido diferente, tal vez si ella no hubiese hecho esto, yo no lo hubiese hecho tampoco. Pero de verdad la culpa no fue de ella, porque ya yo tenía 17 años, yo tenía uso de razón, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Pero como usted dice, esa maldición generacional estaba ahí, como no estaba Dios en el asunto, no estaba Dios en el hogar, pues me dejé llevar y el enemigo me confundió, me cegó y empecé a utilizar. Pero yo he sabido en ese momento que yo le echaba la culpa a mi mamá, también supe perdonar y le pedí perdón también a mami por los pensamientos. Nunca le dije lo que yo pensaba, Eso es así. pero sí le dije, mami, perdóname, porque en una ocasión pensé cosas que no debía de ti, por la situación en cual vivíamos, porque era una situación difícil, porque al tenerlo todo en el hogar y de momento desaparecer las cosas poco a poco, las televisores, hasta los sofás, la nevera, la estufa, era bien difícil. Entonces mis hermanos eran los más que sufrían porque eran los más pequeños. Y eso pues me molestaba y me dolía. Porque ya yo estaba grande, yo tenía la decisión de irme y dejar que todo sucediera, pero por causa de mis hermanos que estaban menores de edad yo no me iba. Y más por mi hermana porque era una jovencita. Sí, la cuidaba. Y la cuidaba. Como hermano mayor. Sí, la protegía. Siempre yo estaba bien cerca de ella y siempre la velaba. Y si salía, ella salía conmigo. Pero si hacía cosas malas, pues no, la dejaba en casa de mi abuela, pero siempre la buscaba, siempre estaba conmigo. Y mi hermanito, que era más pequeño, era más pegado a mami. Él sí llegó a ver cosas peores y llegó a ver hasta mami haciendo cosas que no debía. Pero sí, fue una maldición generacional. Y lamentablemente yo sé que hay mucha gente que están pasando por lo mismo. Eso es así. Y yo quiero decirles que hay una solución,
que esa maldición lo único que la puede romper es Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer, dice la palabra, y es una realidad. Es una realidad. Otra pregunta tengo. Cuando viste a tu mamá convertirse al Cristo en espíritu y en verdad, y tú seguiste en la droga, ¿cómo fue tu pensamiento cuando viste a tu mamá adorando a Dios? Cuando tu mamá te dijo Dios te bendiga, la misma madre que veías usando droga, quizá la misma madre que veías, ¿verdad?, encerrar en el cuarto haciendo, ¿verdad?, esas drogadicciones que tenía, y ahora la ves con una Biblia, ahora la ves adorando a Dios, ahora ves de camino para el culto. ¿Cuál era el pensamiento tuyo? Ya que ella salió de donde tú estabas orando tanto y ahora como que Satanás buscó la manera de transversarlo y terminaste tú en la misma red de donde ella salió. Yo decía, wow, ahora soy yo el que estoy mal y ella es la que está bien. Ahora se viró el disco, se viró el cassette. Yo era el lado A, ahora ella es el lado B. Y ella es la que está orando, no está orándole a Dios para que yo salga del vicio, cuando yo era el que oraba por ella antes para que ella saliera del vicio. Y yo lo anhelaba. Pero como era el vicio de la heroína, había una enfermedad. Yo estaba enfermo. Y había una ansiedad en mí que no me dejaba. Porque el que se mete heroína por vena sabe que se levanta por la mañana enfermo. Eso es así. Y por la mañana pues tienes que buscar su cura, como nosotros lo decimos, ¿verdad? Y se me hizo bien difícil, Pero yo veía a mami y yo decía, wow, Dios mío, si hubiese esperado, estuviera caminando con mi mamá juntamente para el culto, estuviéramos ambos adorándote y mis hermanos también, ¿verdad? Juntamente con ella. No esperé, me desesperé y me dejé llevar también por el trabajo y poner las cosas primero antes de Dios. Tomay fue un programa para recuperarse. Usted también fue un programa y pudo ser, cuéntame un poquito de su libertad, cómo fue que Dios hizo la obra en tu vida y usted pudo salir de la drogadicción que usted estaba. Bueno, yo estuve en 3 diferentes programas de rehabilitación. El último fue el que más me impactó, que fue el Hogar Nueva Vida en Humacao. Y ahí se busca a Dios de verdad. ahí hubo un cambio, hubo algo, un anhelo de buscarle al Señor. Allí es sin medicamento ni nada, eso es, vas a romper el vicio bajo el poder de Dios. Amén. Y fue algo bonito, sentirse limpio de nuevo, después de esos 3 días de recuperación que supuestamente dan uno, pero siempre nos dan una semanita para que vaya cogiendo fuerza. Pero después de eso, que yo veía que a mí me iba y me visitaba. Antes era yo que la visitaba a ella en el hogar y ahora ella era la que me venía y me visitaba, tú sabes. Y cada vez que yo la veía entrar por allí, por ese portón, yo me alegraba porque yo decía, wow, mami, lograste hacer lo que yo no pude hacer. ¿Sabes? Clamaste por mí y esperaste y mira, sin embargo, yo me desvié y tú te recuperaste. Pero es que, y pude entender y dije, wow, es que el amor de una madre es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte hacia sus hijos y en ese hogar ahí fue que yo le pedí perdón a mami. Le pedí perdón y la abracé y lloré con ella y le pedí perdón por todas las cosas que yo había hecho y todo lo que pensé de ella también, porque en el momento de uno ver a su mamá así descarrilada que ni 100 libras moja pesaba mi mamá, y al verla con ese cambio así y ver que en realidad existía un Dios y que Dios podía hacer las cosas si uno de verdad le abre las puertas y deja que esas maldiciones generacionales se rompan. Qué bonito. Lenny, pues entonces es aconsejable, ¿verdad?, que las personas que pasen por esas drogadicciones vayan a programas cristianos para poder ser libres. Sí. ¿Qué consejo tú le puedes dar a los padres o a las madres que quieren llevar a sus hijos, o usted que está en la drogadicción mujer, o usted que está en la drogadicción hombre, que los programas cristianos pueden ser que ayuden a las personas también? Claro que sí. Porque hay hogares, hay lugares de rehabilitación que te dan consejería, te dan escuelas, estudio y todo, pero yo pienso que un lugar
lugar de rehabilitación que sea cristocéntrico, es mucho mejor. Porque de verdad cuando está Dios en el asunto, la persona va a recibir un cambio totalmente. Porque no es tanto lo físico ni lo emocional, sino también en lo espiritual. Porque ya cuando son maldiciones generacionales, la misma palabra lo dice, una maldición. A tú aceptar a Cristo viene la bendición de Dios. Y Dios es el único que puede romper esas cadenas y esas maldiciones generacionales. Tremendo. Lenny, ¿qué consejo tú les puedes dar a esos niños, a esos jóvenes, a esas damas, a esos caballeros que están ahora mismo pasando por lo que tú pasaste, o esos padres o esas madres que están rogando por sus hijos, o esos jóvenes que están orando, ¿verdad?, por sus padres, que tienen familias disfuncionales, familias que ninguno les servía al Señor y pasaron por lo que tú pasaste? ¿Qué consejo tú les puedes dar a ellos? Yo les aconsejo que busquen ayuda, ¿verdad? Que clamen, que busquen una iglesia y que le clamen a Dios para que si su familiar está así, su mamá o su papá, el único que puede cambiar a las personas se llama Cristo. El único que puede transformar a las personas es el Espíritu Santo. Amén. Y si clama por su papá o por su mamá, para que Dios lo liberte y esas maldiciones generacionales se rompan, Dios lo va a hacer. Porque Dios escucha un corazón que esté triste, que esté humillado delante de Él. Dios no lo desprecia, eso lo dice en su palabra. Amén. Y esos padres que tienen a sus hijos descarriados, sigan clamando. Acuérdense que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tú sigues clamando por tus hijos, que Dios los va a libertar y los va a traer a los pies de Él. Siempre y cuando se haga la voluntad de Él y usted siga clamando y siga buscando de la presencia de Dios, Dios lo va a hacer. Son promesas de Dios y Dios las cumple. Amén. Gracias, Lenny. Esto es una programación más para tocar tu conciencia. Acuérdate, la maldición generacional es real. Y también vamos a estar entrevistando a la madre de nuestro hermano Lenny. Así que seguimos en el próximo programa. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos estarán viendo, ¿verdad? Está en nuestra página Evangeliza Ministro. Con nosotros se encuentra Daisy Carrasquillo. Dios te bendiga, Daisy. Amén. Nos sentimos contentos y gozosos de poder tenerla aquí. En el primer programa que estuvimos, ¿verdad?, identificando, estuvimos hablando con Lenny y Lenny nos explicó, ¿verdad?, de dónde salió, cómo aconteció todo, pero hoy Dios ha dado el privilegio de poder también, ¿verdad?, entrevistar a su amada madre. Así que, Daisy, cuéntanos cómo fue ese caminar, ¿verdad?, en la drogadicción. Bueno, pues yo empecé probando, ¿verdad? Porque yo quería saber qué era lo que se sentía. Porque yo tenía un compañero que yo veía que él entraba al baño y yo pues me acostaba en el piso para mirar. Pues me estuvo raro. Y yo veía que como una tapita chinita en el piso. Cuando él salió, yo dije, yo quiero probar. No, tú eres loca. No, yo quiero probar. Y así es como empecé, probando. Y a la vez que uno prueba, ya el tercer día, ya uno es un adicto. Quiere decir que eso no surgió que viste un familiar ni no, sino era un novio o marido que usted tenía. Un compañero mío, que duramos 11 años, él fue el que me ayudó a criar a mis hijos. Pero eso fue como que de la noche a la mañana, porque él no era así. Y yo en mi familia nunca vi a nadie con vicio de droga. Uh-huh. Bebían alcohol, pero droga en sí y por la vena, a nadie de mi familia. Ok, quiere decir que cuando usted comenzó con este caballero, no estaban utilizando ninguna sustancia controlada. Exacto. Fue que de repente, explícame cómo fue que él logró ese propósito de lograr meterse sustancias controladas. Quizás sería la amistades, porque nosotros íbamos a la iglesia. ¿O iban a la iglesia? Íbamos a la iglesia, quizás por un problema que él tendría de trabajo, o entonces se juntó con unas amistades y yo creo que eso fue lo que lo indujo a él a usar heroína.
Entonces, usted le dio curiosidad y terminó también juntamente con él usando sustancias controladas. Así mismo fue. ¿Cómo fue esa experiencia de estar usando sustancias controladas? ¿Fue por un largo tiempo? ¿Qué aconteció? Bueno, yo estuve 11 años en eso. De poquito a poquito, pero fueron 11 años. Hasta que, eso fue en Estados Unidos, acá en Newark. Cuando decidimos irnos para Puerto Rico, allá fue peor. Fue peor. Fue peor porque entonces ya no teníamos casa, no teníamos trabajo, ¿ves? Pero eso siguió ahí, aumentando. Hasta el extremo que yo me iba a pie hasta Paloíza, en Pon, para ¿verdad? Ingerir, trabajaba yo en un churing. Yo era que la secretaria me decían que en el churing, y yo iba de Luquillo a Río Grande y de Río Grande a Loíza. El churing, para que no nos conocen qué es un churing, ese se usa una palabra en donde se encuentran todos los adictos en ese lugar y comparten sus drogas y comparten, ¿verdad? Todo lo que ellos han hecho en la semana, el dinero y todo, y todos comienzan, ¿verdad? A meterse drogas todos juntos. Entonces, usted es de Luquillo Sí, y usted viajaba de Luquillo a Loíza para poder encontrar su droga, así mismo. ¿verdad? Me comentó que usted tiene 3 hijos. Exacto. Esos 3 hijos, ¿la veían usted usando droga? Sí, los 3 me vieron usando droga. O sea, el único que me vio metiéndome la droga por la vena fue el más pequeño, Félix, le decimos Tito. Pero los 3 sabían que yo usaba droga. Y de hecho, que Lenny, por ser el mayor, me acompañaba a veces hasta Loíza. Y él mismo conseguía el pasaje para que yo no me fuera sola, para que no me fuera a pasar nada. Ujú. Y yo creo que por eso es que él vio todo Sí. eso y le maquinó. Quiere decir que usted, ¿verdad? Terminó usando sustancias controladas y sus hijos estuvieron ahí viendo cada paso, ¿verdad? Y cada movimiento. Exacto. ¿En qué tanto afectó su vida? ¿Terminó en la calle o se dejó del novio o marido que tenía? Bueno, yo decidí irme a un hogar porque sinceramente yo sola no podía. Decidí irme a un hogar cristiano en Río Grande. Se llamaba Hogar El Arca, ya no existe. Pero yo no podía yo sola, tuve que buscar ayuda. Entonces, en ese intervalo, pues yo me fui sola. Mis hijos, Lenny se quedó con Tito y Mildred con mi mamá. Y ahí en ese momento yo dejé de verlo porque ahí estuve 11 meses en ese hogar. Como fui voluntaria, Ujú. pues fui 11 meses. Entonces, cuando salí del hogar, él vino y yo le dije a él, cambia, vete a un hogar, yo te espero, te visito, te llevo lo que necesites y todo. Me dijo que no, que él prefería la droga. Yo le dije, pues está bien, pues entonces aquí se acaba todo. Porque si yo te dejo entrar otra vez, voy a volver a caer. Ujú. Y yo no quiero eso porque bastante que yo sufrí, ¿verdad? Que hasta me aparté de mis hijos, tú sabes, todo ese tiempo, aunque estaban bien cuidados, pero yo no iba a volver para lo mismo. Entonces, pues ahí se separó todo. Entonces, usted llegó en un hogar cristiano de rehabilitación. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el 11 meses. 11 meses. 11 meses. En esos 11 meses saliste renovada Sí, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. ¿Cuántos años llevas sirviendo al Señor? 28 años. 28 años sirviendo al Señor, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que estos hogares de rehabilitación son lugares en donde es permitido que usted llegue ahí, no importa las drogas que use, sino que es un lugar para que pueda salir renovado, ¿verdad? Ya que hay gente capacitada por el Señor para ayudar a otros a poder salir de los vicios. Ahora, que también quiero entrar en el tema de su hijo Lenny. Ujú. Cuando usted vio a Lenny con las mismas circunstancias que usted estuvo antes, ¿qué pensamiento le llegaba a usted? Wow, me sentí culpable. Llegó el pensamiento por tu culpa.
porque te vio usando droga. Y de hecho, participó conmigo. No en droga, pero en crack. Porque yo usé todas las drogas habidas y por haber. ¿Usted usó droga juntamente con su hijo? Crack. Heroína y cocaína no, solamente el crack. Sí. Y ese fue el pensamiento que vino a mi mente, por tu culpa. ¿Sabes? Entonces yo lo ayudaba a él, lo llevaba a diferentes hogares, Ujú. se me escapaba. Y yo volví otra vez. Yo estuve siempre atento y lo visitaba siempre a todos los hogares que nosotros lo llevábamos y la esposa que tenía para ese tiempo. Y siempre lo apoyamos, siempre íbamos de visita, estábamos constantemente llevándole lo que le hacía falta, pero con todo y eso se escapaba. Se escapaba. Entonces yo entendí que no era el tiempo de uno, porque era uno que insistía en que cambiara. Ujú. Pero es que la persona que está en vicio tiene que tomar esa decisión Eso es así. para que entonces sea efectivo esa rehabilitación. Wow, tremendo. Entonces, cuando él te vio a ti, te reclamaba, por culpa tuya estoy aquí, en estas condiciones, o algo semejante a eso. No, No. yo no acuerdo que él me haya dicho eso. ¿Y qué emoción tú sentías cuando lo veías a él utilizar, caminando, quizá me dijo que él estaba deambulando? ¿Cómo te sentías al ver a tu hijo? Porque me imagino que el enemigo a veces toma parte en el pensamiento de las personas y los deja saber como qué culpable tú eres, por culpa tuya él está en esa condición. ¿Qué me puedes explicar eso para los padres, verdad? Que quizás cometieron un error, quizás fueron drogadictos, alcohólicos y su hijo está cometiendo el mismo error que él cometió, pero ya las personas salieron. ¿Qué ataques pudo haber tomado Satanás, oportunidades en tu mente? Pues la culpa, porque eso es lo primero, porque te vio usando droga, porque participaste con él, míralo cómo está ahora deambulando, por las calles, por la playa, ¿sabes? Y con la misma ropa, y yo sufría, y yo me iba detrás de él con Mildred, que era la que me acompañaba, y él que no quería, pero vuelvo y repito, que es que la persona tiene que tomar esa decisión de querer cambiar. ¿Entiendes? Y eso era. Y el error que yo quizás tuve en no aceptarlo en mi casa. Que ese es el error que tienen muchos padres también. Y yo he sabido de adictos que sus padres son hasta pastores y los echan a la calle. Y eso duele. A mí me dolía ver a Lenny, no crea. Pero yo tenía que ser fuerte, pastor. Yo tenía que ser fuerte en lo que le iba a decir a él. No le hablaba malo ni nada, pero por la palabra, para poderlo ayudar. Pero si él se negaba, yo no podía hacer nada. Reconocemos, ¿verdad?, que esas sustancias controladas que yo también una vez tuve, nos controlan. Porque no estabas hablando con algo desconocido, sino que estabas mirándote en un espejo y reconociendo que en el mismo camino que estaba tu hijo primogénito, el mayor, es el mismo camino que tú estabas. Reconociendo que a veces nosotros con nuestras malas decisiones o nuestros malos pasos que tomamos como padres, nuestros hijos pueden seguir. Entonces sigue de ahí una maldición generacional, ¿verdad? Que la maldición que entró en la vida de estas personas, entró la maldición de la droga, que los mismos pasos que tomó su madre, los mismos pasos que tomó su hijo. Y me puedes contar un poco más de la restauración de Lenny, porque Lenny me contó, ¿verdad? Estuvimos dialogando con su hijo Lenny, que él también fue un programa como el que fue usted. Y él decía que cada vez que usted lo veía, él se sentía triste, porque en un momento dado él también llegó a servirle al Señor y orar por usted. Y al ver que las páginas se cambiaron, él decía que cuando usted lo veía a usted con una Biblia, lo veía a usted, ¿verdad?, hablando del Señor, él comenzaba a decir en su mente, ¿por qué yo no esperé? Yo hubiera esperado, yo no hubiera caído donde caí. Y me gustaría que usted me explique también de la restauración de Lenny cuando usted lo iba a ver en el programa. Bueno,
cada vez que nosotros íbamos, yo lo veía contento, gozoso, ¿ves? Porque, y yo más todavía, al saber que él estaba rehabilitándose, porque ese es el anhelo de todo padre, ¿verdad? Ver a un hijo bien y en los caminos del Señor. Y yo lo veía contento y gozoso, ¿sabes? Y allí adentro también daban culto donde él estaba, al igual que donde yo estuve también, porque en esos centros de rehabilitación siempre dan culto, siempre nos hablan de Dios. Y vienen otras iglesias también, fuera de horas de visita, quizás por las noches, tenían diferentes días que nos mantenían buscando del Señor. Y es una cosa bien bonita, al verlos a ellos todos participando, ¿verdad? Y nosotros como visita, viéndolos a ellos. O sea, eso es una alegría enorme. Yo salía de allí gozosa, lo dejaba gozoso a él también, aunque después él se sintiera triste, porque yo sé que aunque uno está allí y sabe que se está rehabilitando, siempre llega a un momento dado en nuestras vidas del que se está rehabilitando, el me voy. En mi caso, el me voy, yo era enojona. Yo le decía al director, el director me regañaba cada rato y decía, yo me voy, y me sentaba en la escalerita de la cocina. Cuando me veían allí sentadita me dejaban quieta porque estaba yo batallando con mi mente. El me voy, me quedo. Pero yo misma me contestaba y decía, pero ¿para dónde tú vas si tú lo perdiste todo? Tú no tienes para dónde irte. Y eso me hacía quedarme allí, ¿ves? Y me hacía recapacitar porque yo misma me preguntaba y yo misma me contestaba, ¿verdad? Y eso me hacía recapacitar que tenía que quedar allí y cumplir el tiempo de Dios. Porque si yo digo que si uno se va fuera del tiempo de Dios, vuelve a caer. Eso es así. Daisy Caraquillo, un consejo que les puedas dar a esas madres que quizás cometieron un error como usted lo cometió y están viendo a sus hijos caminando por el mismo camino, quizás un padre, que usted le pueda dar un consejo hoy, en este día, para que todo padre cristiano que quizás estuvo en la droga, quizás estuvo en el alcohol o cualquier circunstancia semejante a esa y hoy ven a sus hijos y se sienten culpables o cualquier pensamiento que Satanás le quiera poner a los pastores, a los evangelistas, a cualquier persona, ¿qué consejo tú le puedes dar ya que tú pasaste por esa experiencia y hoy puedes decir Ebenezer, ya que usted le está sirviendo a Dios y su hijo también le está sirviendo al Señor? Amén. Bueno, pues yo le puedo aconsejar, ¿verdad? Que si usted tiene un hijo que está en vicio de droga, que lo ayude. Que lo ayude, que vaya donde quiera que él esté. Si no quiere ir a su casa, que vaya y por lo menos vea presencia y que vea que su padre o su madre está ahí, ¿ve? Y le lleve palabras de aliento, palabras de esperanza, ¿verdad? Y si usted es una persona cristiana, y si son apartados, póngale en el ejemplo de cuando él estaba sirviéndole al Señor, cómo él se veía, ¿verdad? Y que entienda que eso es el enemigo que se lo ha puesto, ¿verdad? Y que no se sientan culpables. No se sientan culpables porque eso va a venir. Pero acuérdense que ese es el enemigo también que pone en nuestras mentes en sentir a los padres culpables de los caminos que ha tomado su hijo o su hija, ¿verdad? Porque eso es bajo su propia concupiscencia, ¿verdad? Porque nadie lo mandó, nadie le dijo, vete y métete droga, vete, toma alcohol, ¿me entiendes? Entonces, ese es el consejo que yo les puedo dar, que los ayude, que los apoye y que no los deje solos. Amén. Esta es una programación más, Evangeliza Ministro.